Gracias amigos por acompañarnos aquí en Seguridad Total. Yo soy Ana María Salazar. El día de hoy vamos a abordar un tema muy doloroso: el secuestro en México. A continuación les voy a presentar probablemente uno de los testimonios más crudos de la realidad que están viviendo cientos, miles de familias mexicanas. La tentación de usted va a ser apagar su televisión o irse a otro canal, pero usted tiene que ver este video, porque es una de las únicas formas que podemos entender lo que se está viviendo en México. Veamos. Ya, empiézale. Ya, mamá, por favor, ya dales el dinero. Ya, por favor, si no van a cortar un dedo y que ya saben dónde vive mi tía Carmen. Por favor, ya, por favor, ya me quiero ir, mamá, ya. ¿Estás sufriendo o estás tranquilón? No, estoy sufriendo, señor. Ay. Eso era lo que quería. Ay, no. Bueno, eso solo es el principio del final, cabrón, ¿eh? Lo advierto, ¿eh? Ay. El primer paso de los pasos Ya. que quieras que dé yo. Ya, De ti por favor. depende, Ya. hasta dónde lleguemos, ¿eh? El próximo paso es un dedito. Bueno, es un video, pues, donde se demuestra una violencia extrema que se aplica innecesariamente a las víctimas y sobre todo en este caso a un menor de edad, y que para obtener la cantidad de, creo que 6 millones de pesos que le están pidiendo, lo están torturando en extremo para que la familia de alguna forma les pague lo que ellos piden, ¿no? Las tendencias siguen siendo la agresividad gigante con la que se manifiestan los secuestradores. Creo que ya hay un impulso dentro de ellos de causar un daño físico permanente, además de someterlos a un daño psicológico. ¿Por qué? Porque creen que con eso van a presionar a la familia para que pueda generar mayor recurso de pago de rescate. El día de hoy aquí en Seguridad Total les vamos a señalar cuáles son las nuevas tendencias en este terrible delito que es el secuestro. ¿Quiénes están participando? ¿Qué capacidad ha tenido el gobierno para poder enfrentar a estos criminales? Pero empecemos con la pregunta básica. ¿Va en aumento o está disminuyendo este fenómeno? Está viviendo una fase de desarrollo, en el sentido que siempre más el secuestro, con el secuestro se identifica lo que es el secuestro express, que es una forma de secuestro novedosa, que responde también a exigencia y a formas criminales diferentes y nuevas. ¿Por qué? Porque el secuestro históricamente ha sido, es históricamente o desde el punto de vista de la tipología de crimen, es un crimen a muy altos riesgos y hay muy poca ganancia. Y me explico por qué. Un buen secuestro necesita una organización logística enorme que tiene que garantizar la capacidad de mantener en vida y negociar al mismo tiempo el pago del rescate por un periodo de tiempo bastante largo. Un secuestro bien organizado dura entre 1 mes y 8, 9 meses, 2 años. No solamente está aumentando el secuestro en México, pero también, como vimos, también hay diferentes modalidades de secuestro en el país y también ha aumentado en una forma horrorosa la violencia en contra de las víctimas de este delito. Ahora resulta que más y más gente está contratando pólizas de seguros antisecuestros. La PGR dice que estas pólizas lo que hacen es aumentar la impunidad y que la gente no denuncie. Pero pues hay versiones encontradas sobre este tipo de seguros. Veamos. El problema es que últimamente los secuestros express, que son lo que más se está viendo últimamente, está hecho por gente que funciona por células de 4 o 5, apoyados en la mayoría de los casos por policías en activo o expolicías. El problema del tema es que trabajan por zonas específicas y tienen, lo que sí están haciendo es que recogen
la identificación, normalmente el IFE, al momento del secuestro express, después de que vacían varios cajeros. Ha habido la mayoría de las veces violaciones a las mujeres, recogen el IFE y además amenazan a la persona con que si hace una denuncia, la van a ir a buscar a su domicilio personal. Hemos visto que la delincuencia ha preferido en estos últimos tiempos atentar en contra de las mujeres, los niños o los jóvenes y gente de tercera edad. Sobre todo hemos visto también un índice de mortandad muy elevado. Tenemos el caso del niño Martí, de la niña Silvia Vargas. Tenemos infinidad de jovencitos ahorita que están siendo víctimas de secuestro y que no conformes con cobrar están sacrificando innecesariamente a la víctima. La violencia e inseguridad ha crecido tanto en México que tenemos hasta diferentes tipos de secuestros. Veamos. Uno es el que hacen ya los secuestros, se secuestran entre ellos mismos las bandas de narcotraficantes. Esto establecen cuotas de poder para verificar intercambios, controles de territorio, etc. El segundo son secuestros que hacen gente del crimen organizado, del narcotráfico, a civiles que consideran que pueden tener un beneficio económico y lo manejan con un plazo determinado. En la mayoría de los casos que nosotros hemos sabido es que no hay recuperación de la víctima. En la mayoría se paga el secuestro, pero no hay una recuperación de la víctima. Y el cuarto caso, en el mismo sentido de crimen organizado, se secuestra a la gente, se libera después de que hicieron el pago, pero mantienen una cuota mensual fija ahora, buscando estar estableciendo un control permanente de la persona que ya fue secuestrada una vez. Y el último caso es el secuestro express, que es el que comentábamos hace un minuto, que buscan establecer ya cualquier tipo de víctima. Ya no es necesario como antes que traigas un coche elegante o traigas un reloj ostentoso. Simple y sencillamente escogen a las víctimas por el vehículo. Un vehículo puede ser Tsuru, Jetta, el que sea. Ya no hay una... Antes era muy enfocado a coches de lujo, ahora no, ahora es general. El secuestro no solo ha ido en aumento, sino las nuevas tendencias son absolutamente horrorizantes, ya que México es uno de los países donde más se torturan y se mutilan a sus víctimas. Bueno, desgraciadamente cada vez gente más impreparada, más que no profesional, se ha dedicado al tema del secuestro porque les parece muy fácil poder levantar una persona y podérsela llevar. El problema es que no conocen cómo llevar este proceso y eso nos ha llevado a que haya habido más muertes de personas secuestradas. Pero peor aún, ahora la delincuencia del narcotráfico está desplazándose con mayor frecuencia al secuestro y esto lo hace muchísimo más violento y con una infraestructura muy grande. No solamente está aumentando el secuestro en México, pero también, como vimos, también hay diferentes modalidades de secuestro en el país y también ha aumentado en una forma horrorosa la violencia en contra de las víctimas de este delito. Ahora resulta que más y más gente está contratando pólizas de seguros antisecuestros. La PGR dice que estas pólizas lo que hacen es aumentar la impunidad y que la gente no denuncie. Pero pues hay versiones encontradas sobre este tipo de seguros. Veamos. Que es una forma de que las familias, al no obtener la recuperación de los dineros, porque en México es algo increíble, se puede capturar a la banda, se pueden asegurar los bienes, pero en última instancia las mismas autoridades se han autobeneficiado de ese aseguramiento y difícilmente lo entregan a las víctimas. El problema del seguro antisecuestro es, uno, ponerse en evidencia de que puede uno pensar que es uno secuestrable. Segundo, en la mayoría de los casos está correlacionado con un tercero que va a ser el negociador de ese secuestro. Y el problema es el negociador, ¿quién lo está avalando? ¿Quién dice si verdaderamente funciona o no? Y por último, en el momento del pago, el porcentaje de oportunidad de usar el seguro antisecuestro es del 0.1% versus lo que la gente piensa que tiene un uso real. Ahora, lo delicado del seguro antisecuestro es que la gente evidencia que tiene un temor o tiene los recursos necesarios para ser secuestrado.
en la medida en la que se ofreciera este tipo de seguro, pues estaríamos, en vez de apoyar a las personas que son víctimas de un secuestro a tener los recursos para pagar el rescate correspondiente y eventualmente inclusive gastos de la negociación, en el momento en el que esto se incentive y se fomente y se promueva, pues estamos promoviendo el delito. Y diríamos, no solo de manera indirecta, sino de manera directa, porque pues ya se sabe que al tener un seguro hay más probabilidades por parte del delincuente de cobrar un rescate que en el caso de una persona que no tiene el seguro y que eventualmente no cuenta con los recursos para pagar un rescate.